Bueno, pues damos inicio a este estudio, hermanos, y en este momento, pues yo cedo la palabra a mi hermano Jorge. Por favor, pastor. Más adelante, por favor. Aparentemente hay problema con la imagen, no se ve, eh, aunque me parece que el audio sí llega, pero la imagen no está, No o no importa, sé, Paz, lo escuchamos bien. Sí, lo escuchamos bien. pero si me ven también. No, no lo podemos ver. No lo vemos, pero sí ¿Por lo qué será? escuchamos. Bueno, pues vamos a grabar así, entonces, pues muy buenas tardes a todos. La paz del Señor nos guarde en el transcurso de este estudio, que es un estudio eh, Presta la Biblia. No, le digo, a ver, una Biblia. palabra por palabra, versículo por versículo, y estamos ya prácticamente finalizando el capítulo 27. Y como oraba Yazaret, nos toca un tema eh, que pues sí es recogido por la cristiandad, pero pensamos que no con la suficiente importancia. La razón es que pues ya Jesús murió, entregó el Espíritu en el versículo 57. 50 y 50, entregó el Espíritu. Los demás ya son comentarios. Se comentó sobre el centurión, se comentó sobre la actitud de las mujeres, y ahora pues nos toca el tema Jesús es sepultado. Y voy a leer la parte que me toca. Dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Se fue, y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Bueno, un relato ciertamente breve, conocido por todos, pero vamos a entrar en profundidad según el Espíritu Santo nos da. Eh, Dice Isaías 53, 9, como un antecedente. Vamos a Isaías 53, 9. Y dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Aquí hay dos aspectos de la profecía de Isaías al respecto del cuerpo yaciente y ya sin vida de Jesús. Dice que la disposición que habían hecho los que orillaron a Pilatos a la crucifixión de Jesús era que quedara con los impíos. ¿Y qué pasaba con los impíos que eran muertos en la cruz?
pues tan sencillamente que los desprendían los soldados y los tiraban a un basurero. Los cuerpos quedaban allá en el basurero más espantoso de Jerusalén, y ahí se descomponían y los chacales y perros salvajes y todo tipo de animales pues devoraban las carnes de esos cuerpos. Pero dice que no ocurrió así, dice, más con los ricos fue en su muerte. Y efectivamente, pues Dios intervino a través de personas muy elegidas, muy especiales, y termina el versículo 9 diciendo, aunque nunca hizo maldad, fue absolutamente inocente, ni hubo engaño en su boca. Qué importante es la boca. Se enfatiza como el cierre, ¿verdad? De que él nunca tuvo engaño en su boca. Pero esto de que de que lo que querían que sucediera, o sea, que el cuerpo de Jesús fuera destruido, eso querían los que lo mandaron a la cruz. No sucedió. No sucedió porque Dios tenía otros planes muy importantes, porque para Dios Todopoderoso, el cuerpo humano, el cuerpo yaciente, desgarrado de su Hijo, debía de ser preservado. Entonces es cuando dice que al caer la tarde, eh, lo dice en un evangelio, pero en Mateo dice cuando llegó la noche. Y esto es muy importante. Conviene más el que dice que al caer la tarde, porque explica con claridad que hubo 3 horas, 3 horas que Dios a través de su gran poder y de personas muy escogidas fueron usadas para una misión verdaderamente extraordinaria, que en este momento le estamos dando la importancia que tiene, porque, lo vuelvo a repetir, si esto que relata la escritura no hubiera sucedido, lo que hubiera sucedido y que tenían planeado era que el cuerpo de Jesús ya muerto fuera entregado a los chacales y a los animales para que pues lo destrozaran, y no era el propósito de Dios. Dice entonces que en esas 3 horas, entre las 3 y las 6 de la tarde, sucedieron cosas que parece increíble que hayan sucedido. Vamos a ver qué sucedieron. Vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Aparece un hombre muy especial, que por cierto era miembro del concilio del Sanedrín. Y voy a dar una explicación muy somera y muy rápida de lo que era el Sanedrín, el concilio del Sanedrín. El concilio del Sanedrín era un cuerpo de aristocracia sacerdotal y de nobleza. 71 miembros lo componían. Tenía su sede en Jerusalén y lo dirigía el sumo sacerdote para que se deliberaran en ese concilio todo tipo de asuntos relacionados pues con el templo, con la fe judía
y con la política al respecto. Es curioso que de este grupo salieron los dos personajes principales de este evento. Uno fue José de la ciudad de Arimatea, hombre rico, discípulo de Jesús, así se le identifica, un seguidor y miembro del concilio del Sanedrín. Obviamente él no estuvo de acuerdo en todo lo que se acordó en el concilio del Sanedrín al respecto de Jesús. Y siendo que era un hombre rico y que tenía influencia, fue a Pilato, Poncio Pilato. Tomemos en cuenta que el tiempo era muy importante, la premura del tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque a las 6 de la tarde ya ningún judío debería de estar en las calles, en las plazas y menos en el monte del Gólgota con los crucificados. A las 6 de la tarde todos los judíos estaban pues en la preparación de la Pascua. Por lo tanto, solo había 3 horas, de las 3 de la tarde que murió el Señor a las 6, para arreglar este asunto. Y tenía el primer obstáculo, pues recaía en Poncio Pilato, que debería dar la autorización para ceder el cuerpo a personas que no eran familiares. Sin embargo, Dios escogió a este José de Arimatea, de la ciudad de Arimatea, con una extraña autoridad. Se presenta ante Pilato y le pide el cuerpo de Jesús, ni más ni menos. Qué valor, qué arrojo de hombre. No le importó que lo asociaran al crucificado, no le importó su reputación, no le importó nada más que obedecer la voz que Dios le había dado, que fuera y pidiera el cuerpo de Jesús. La coincidencia además es que él, como un hombre rico, y había que ser rico para poseer un sepulcro nuevo cerca de Jerusalén. Esto no era una prerrogativa para cualquiera, sino para un hombre como José de la ciudad de Arimatea, hombre rico, miembro del Sanedrín y poseedor de una influencia, pero de lo más importante es el arrojo y el valor que Dios le dio para presentarse ante Poncio Pilato, dialogar con él, explicar que aunque no era pariente del crucificado, él deseaba el cuerpo, deseaba que ese cuerpo no se perdiera, no se destruyera. Pidió el cuerpo y, pues para sorpresa de todos, obtuvo el permiso. Pilato le dio el permiso para que tomara el cuerpo y procediera con lo que tenía pensado hacer. Estos son los hechos y los eventos que a veces pasamos por alto y decimos, bueno, sí, fue por el cuerpo y se lo dieron. Pero cuando evaluamos y aquilatamos el trámite y la manera en que Dios obró en estas autoridades para que se dieran el cuerpo, no tenemos más que postrarnos y decir gloria a Dios, alabado sea el Señor, que movió los corazones y movió todo para que el cuerpo del Señor no se perdiera, no fuera destruido por los chacales, por las aves, no fuera lanzado al basurero,
sino que fuera llevado a un sepulcro nuevo, como decía el profeta Isaías. Con los ricos fue en su muerte, aunque estaba designado que fuera con los impíos, y no fue. Fue como el Señor dijo. Al obtener el permiso, y seguramente ya habían pasado no dice cuántas horas, recordemos que tenían 3 horas para resolver el asunto, de las 3 a las 6 de la tarde. Pues ya con el permiso en mano, acudió al Gólgota, y los soldados, ante el hecho de que pues Poncio Pilato le había permitido el cuerpo, pues le permitieron bajar el cuerpo. Y aquí aparece, no lo dice Mateo, pero sí lo dice Juan, el segundo héroe de la jornada, Nicodemo, también miembro del Sanedrín, o sea, del concilio. Recordemos que este concilio tenía 71 miembros, pues aquí había 2 miembros de este concilio que eran seguidores de Jesús. Recordemos también que Nicodemo había seguido a Jesús desde que, pues, lleno de dudas en su corazón, fue a él en el Evangelio según San Juan capítulo 3, y recibió la más grande enseñanza que jamás hombre alguno podía recibir. Jesús le dijo que para entrar en el reino de Dios había que nacer de nuevo. Esto se lo dijo a Nicodemo. A partir de allí, Nicodemo fue transformado en un creyente, en un seguidor. Y cuando se presentó el caso de apoyar a José de Arimatea, o quizás ya lo habían platicado ellos dos, pues lo hicieron entre los dos. Con muy poco tiempo acometen la tarea de rescatar el cuerpo de Jesús. Vuelvo a repetir, porque de lo contrario los soldados lo hubieran tirado al basurero. Físicamente realizar el rescate del cuerpo era un reto, pues no recibieron el apoyo de nadie más. El cuerpo pues estaba clavado en la cruz, atado quizás, y pues peso muerto. Era muy difícil desprenderlo de la cruz, pero ellos encontraron la manera de hacerlo. Si alguien se pone a estudiar los detalles de esto, fueron muchos, y solamente por una manera sobrenatural ellos lograron en tan poco tiempo desprender el cuerpo del Señor de la cruz donde murió. El tiempo era un factor, pues después de las 6 de la tarde ya nadie debería de estar allí, excepto los soldados que cuidaban a los crucificados. Otra tarea que había que hacer era envolver el cuerpo y trasladarlo a la tumba. Una vez más, pues se presentaba la dificultad de poderlo hacer. Sin embargo, ellos iban con provisiones. Los recursos habían sido previstos de antemano. Llevaban, dice Mateo, menciona una sábana, pero otros evangelios mencionan que era una pieza de una tela de lino, con lo que envolvieron al cuerpo del Señor. Llevarlo, la tarea de llevarlo, pues se realizó en tiempo y forma. Se colocó el cuerpo
en la tumba y recordemos que se siguió el método judío para los entierros con lienzos, porque ya cuando vino la resurrección se mencionaron lienzos, vendas que se habían sido puestos sobre el cuerpo. Aunque Mateo no lo menciona, pero posteriormente durante la resurrección, después de la resurrección, entran los discípulos y ven los lienzos puestos en desorden, ¿verdad? Y entonces entienden que Jesús había resucitado, lo cual quiere decir que se le pusieron al cuerpo lienzos. No dio tiempo de ponerle ungüentos, no, ya no había tiempo, ya no estaba la previsión. Por eso es que posteriormente las mujeres fueron con ungüentos, con mirra, a ungir el cuerpo del Señor. Pero ya habíamos visto en estudios anteriores que el cuerpo del Señor había sido ungido previamente cuando María derramó su ungüento sobre él. Y él lo dijo, me has ungido para la sepultura. Los ungüentos pues no estaban por el tiempo y la premura. Sin embargo, las mujeres observaban y tomaban nota mentalmente de lo que estaba sucediendo. Hemos de comentar que en el relato bíblico, la Biblia no da importancia a vamos a llamarle, a los despojos que quedaron de la crucifixión, como la corona de espinas, la cruz misma, el manto de una sola pieza que el Señor traía puesto y que no fue roto, sino que pues se lo jugaron a suerte los soldados, la caña y pues otros enseres que después se volvieron reliquias, reliquias que a lo largo de los años y de las situaciones en diferentes ciudades del mundo, pues le pusieron el tema de reliquias sagradas. Como estudiosos de la palabra de Dios, hemos de decir que no existe apoyo bíblico para declarar sagradas estas reliquias, ni siquiera declararlas como reliquias. Para la Biblia todo eso quedó atrás. El cuerpo estaba a salvo, en el lugar indicado, en un sepulcro nuevo, según la profecía de Isaías. Y nos preguntamos, ¿esta tarea era importante? Claro que lo era. Claro que lo era, ya dimos las razones por las cuales la tarea era importante. Dios proveyó en medio de las circunstancias difíciles los recursos y las personas para llevar a cabo la tarea. Como todas las tareas del reino de Dios son importantes y Dios provee los recursos. Parece imposible que en 3 horas, de las 3 a las 6 de la tarde, se hubiera podido llevar a cabo esta tarea que no solo era física, sino que implicaba permisos, política, tratar con personas principales y la oposición de muchas gentes. Sin embargo, se logró. Las mujeres, María Magdalena y la otra María, madre de Jacobo y de José, observaban atentas. Según el Evangelio de Mateo, estaban sentadas delante del sepulcro. ¿Cuál era la actitud de las mujeres? ¿Qué personalidad de mujeres? No importando pues la presencia de soldados y de todo aquello, observaban atentas.
sentadas delante del sepulcro. Ahora, el último elemento lo dice el versículo 60. Y dice, tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Versículo 59. Ya dijimos que en otros evangelios dice que era un lienzo de lino. Bueno, puede ser una sábana de lino limpia, que Mateo no menciona que era de lino, pero era de lino. Y lo puso en su sepulcro nuevo de José de Arimatea. Ese sepulcro que había hecho labrar en la peña, literalmente era un sepulcro tallado, escarbado en la peña. Un hermoso sepulcro, indudablemente un sepulcro muy especial. ¿Por qué? Pues porque lo que iba a suceder adentro de ese sepulcro más adelante también iba a ser un evento muy especial. Y para las cosas especiales Dios el Señor Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, poseedor de todo el universo, pues se agencia elementos muy especiales, muy santos. En este caso era un sepulcro que nunca había sido usado, limpio, nuevo, labrado en peña. Y además tenía una circunstancia muy especial. Había sido provisto de una gran piedra que al rodar sellaba perfectamente la entrada del sepulcro. ¿Por qué es importante esta gran piedra y este sello? Pues porque ese sepulcro iba a ser cuestionado. Además, el sepulcro tenía que tener un buen sello para evitar que los animales carroñeros pudieran entrar a devorar el cuerpo. Esos animales pues estaban allí y sabían que allí había alimento por los crucificados que salían en el Gólgota, el monte de la calavera. Entonces ya sabían y buscaban en las carnes de los sacrificados. Pero esta piedra evitaba, evitaba que entraran este tipo de bestias o también humanos con propósitos diversos. La piedra daba fe de que el sepulcro pues estaba intachable. Posteriormente, lo vamos a ver en la siguiente etapa, que va a comentar Yazaret, pues la importancia que tuvo la piedra. Pero por lo pronto, José de Arimatea, ayudado por Nicodemo, pero principalmente José, que era el dueño, pues él personalmente vio que todo estaba en orden y hizo rodar la piedra de entrada del sepulcro y se fue. Indudablemente que este hombre, pues además de todo, era muy fuerte físicamente. Toda la fuerza se la dio el Señor. Estoy verdaderamente impresionado de todos los detalles y las profundidades que trae este evento y este relato, tal como el Espíritu Santo nos lo muestra y nos lo revela. Yo le doy gracias al Señor por ello. Estoy muy agradecido de haber participado en este estudio, especialmente, y mi corazón se llena de gozo de que ese hombre, José de Arimatea, emprendió junto con su amigo Nicodemo la tarea sobrehumana de rescatar el cuerpo del Señor y ponerlo en un lugar santo, limpio,
para los eventos que se venían. Dios prepara, Dios no improvisa, Dios prepara todo lo que ha de suceder con sus santos. Pues muchas gracias, Yazaret. Adelante, dejo en tus manos la continuación del estudio. Así es. Bueno, hermanos, pues continuamos con una parte. Solo voy a agregar un comentario sobre esto, que es un tema muy, muy bonito, porque cuando lo estudias a profundidad, el Señor te revela muchas, muchas cosas maravillosas. Y esto que quiero mencionar es precisamente sobre, estamos viendo a Jesús, pero Jesús ya muerto, ¿verdad? En este momento su cuerpo de hombre física está muerto. Y cuando hablamos de Jesús y hablamos de cómo fue la vida de Jesús, siempre hay una palabra que nos va a llegar a la mente, y una es milagros. A Jesús siempre lo relacionamos con milagros. Es decir, ¿qué es un milagro, no? Y es esa parte de cuando Dios en las leyes naturales, en todo lo que es natural, las leyes de la naturaleza, se brinca ciertos procesos para llegar a un fin, ¿no? ¿Cuál fue uno de ellos? Bueno, lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, cómo abrió el mar, cómo hizo parar el sol para Josué. Y Jesús, pues no se diga, ¿verdad? Cómo sanó paralíticos, ciegos, sordos, resucitó muertos. Y vemos cómo, o sea, traspasaba, ¿verdad? Su poder, su autoridad de Jesús traspasaba las leyes naturales. Incluso lo obedecían los vientos cuando paró la tempestad en la barca. Pero en este momento, hermanos, Jesús no está. Jesús no está. Y entonces esta porción deja algo en evidencia, y es esa parte de la deidad de nuestro Dios. Porque aunque Jesús no está, está. Y lo vemos en estos acontecimientos que ocurren posteriormente, porque es una realidad que Jesús ya no está para hacer esos milagros, para hacer estas cosas. Pero ¿qué se está moviendo? ¿Qué es lo que se está moviendo alrededor? Que está moviendo voluntades, que está moviendo pensamientos, que está moviendo el decir, yo voy y me enfrento a un riesgo de perder mi posición en el Sanedrín, yo voy a ir a reclamar el cuerpo de Cristo. Eso, hermano, se llama providencia. Eso no es un milagro, se llama providencia. Y providencia no es más que la soberana voluntad del Padre moviendo como Él quiere las cosas para cumplir sus propósitos. Y la voluntad del Padre no obedece la de nadie más que la de sí mismo. Y esto habla, hermanos, de la soberanía de nuestro Dios. Y bueno, vamos a continuar. Ese es el único comentario que iba a hacer. Y continuamos con las dos Marías, ¿verdad? Que son las dos Marías que menciona el versículo 61 de Mateo. Y dice que, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y pues vemos, ¿verdad?, que hay como un segundo grupo de personas en este mover de la sepultura de Jesús. Ya no se habla de 12, ya no se habla de todos los seguidores, no se habla de fariseos, no. Vemos primero a José de Arimatea y Nicodemo, y ahorita hay un segundo grupo que menciona este pasaje, y es dos mujeres, María Magdalena y la otra María. Ajá. Vemos y ya estudiamos que en todo el momento de la crucifixión había un grupo numeroso de mujeres que estaban viendo la crucifixión desde lejos. Y vimos que estas mujeres pues fielmente habían servido a Jesús durante pues el ministerio de Jesús en Galilea. Ajá. Pero en este momento de la sepultura solo permanecen María Magdalena y la otra María, que Marcos nos dice que es la madre de Jacobo el menor y de José. Ajá. Y entonces estas dos Marías habían permanecido y seguramente también habían seguido a José de Arimatea hasta la tumba. O sea, habían estado no perdiendo de vista
a Jesús, aunque ya Jesús estaba, su cuerpo estaba muerto, ellas estaban ahí y no habían perdido de vista en ningún momento, ¿verdad? Pues a su querido amigo y maestro Jesús. Entonces, quizá también ellas intervinieron en ayudar a José y a Nicodemo en esto de envolver el cuerpo de Jesús, pues con las especies que había traído Nicodemo, ¿verdad? Y hasta que fue la piedra colocada en el lugar, pues para asegurar, pues lo que ya había mencionado, ¿verdad? El hermano Jorge, que no entraran animales, pero también aquí tenía el propósito de que más adelante lo vamos a ver, de que si querían hurtar el cuerpo de Jesús, pues no pudieran. Es por eso que la gran piedra era algo muy importante. Y entonces estas dos Marías se quedaron sentadas delante del sepulcro. O sea, ya la roca estaba puesta y ellas permanecieron sentadas ahí, ¿verdad? Entonces, al parecer, ya José de Arimatea y Nicodemo ya se habían ido, pero las mujeres, ellas seguían, pues sentadas ahí quizá triste, o sea, ellas estaban rodeadas de una profunda tristeza, no tenía como otro propósito, hermano, no es como que, ay, no, sí, es que ellas habían creído primero, no, simplemente estaban muy llenas de tristeza y por eso habían permanecido hasta que el tiempo les permitió permanecer ahí, porque recordemos que iba a comenzar la Pascua, pero además comenzaba el día de reposo. Y entonces era un día de reposo, pero iba a comenzar un día de reposo, pero no era cualquier día de reposo, sino que además de la Pascua. Entonces, hasta que el tiempo les permitió, pues ellas permanecieron ahí. La contribución de estas dos mujeres, aunque ahorita Mateo no lo narra, ¿verdad? Muy explícitamente, pero más adelante se hace muy evidente porque estas mujeres fueron las primeras en cerciorarse de que la tumba estaba vacía. Y eso lo vamos a estudiar más adelante, pero estas fue cuando ellas fueron las que el ángel, ¿verdad? Se acercaron a la tumba, la vieron vacía, entraron y un ángel les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, pero ¿qué creen? Ha resucitado, ¿verdad? Dice, ya no está aquí. Ellas fueron las primeras, estas que permanecieron en cerciorarse de que Jesús había resucitado. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque Dios en este momento, él decidió no escoger a ninguno de los discípulos, ni siquiera a José de Arimatea, ni a Nicodemo, sino más bien a estas dos mujeres como los testigos principales de su resurrección, ¿verdad? Y vemos que María Magdalena no solo fue una de las dos primeras personas en saber de la resurrección de Jesús, sino que fue la primera a la que Jesús se le apareció, a esta María Magdalena, ¿verdad? Y eso pues ya vamos a estudiar más adelante cuando veamos ese tema. Y continúa Mateo 27, versículos 62 al 66, y dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, y se referían a Jesús, o sea, aquel engañador dijo, viviendo aún, cuando aún vivía, Jesús les dijo: después de 3 días voy a resucitar. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y entonces Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurando como ustedes saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra, pero además poniendo unos guardias, ¿verdad? O sea, poniendo testigos. Entonces, aquí vemos un tercer grupo aparece en este momento de una forma providencial, por medio de la providencia de Dios, ¿verdad? Referente al tema del sepulcro de Jesús. Y vemos este grupo son los principales sacerdotes y los fariseos. Y sin darse cuenta, o sea, ellos no lo querían así, pero ellos proporcionaron más testimonio o dieron como más
un sello más legítimo del poder de Jesús, ¿verdad? De que Jesús era Dios, aunque ellos no lo buscaban intencionalmente. Entonces, cuando dice al día siguiente de la crucifixión, era día de reposo, por lo cual el día anterior era la preparación para ese día de reposo. También ya dijimos antes que no era un día de reposo común, sino que se trataba del día de reposo de la Pascua. Por lo tanto, era un día muy santo para los fariseos, ¿verdad? Para los judíos. Y entonces pasan dos cosas muy extraordinarias en este suceso, porque primero, era muy raro, y lo vimos cuando fue todo el juicio de Jesús, que los dirigentes religiosos se reunieran con un gobernante secular y pagano en el día de reposo. Y entonces era todavía más raro, ¿verdad?, que lo hicieran en un día de reposo como este, que era un día de reposo muy santo, de mucha solemnidad. Pero todavía es más sorprendente que, contrario a las costumbres normales que tenían, recordemos que cuando fue el juicio de Jesús, como estaban por entrar a la Pascua, no quisieron entrar al pretorio, o sea, al consejo de Pilato, ¿verdad? En el pretorio. ¿Por qué? Porque decían que se iban a contaminar. Ellos habían sido muy cuidadosos entonces de no entrar al pretorio cuando fue todo esto del juicio de Jesús, sino que habían enviado a Jesús al interior a ver a Pilato. Ajá, pero ellos no entraron, ellos se cuidaron muy bien de no entrar para supuestamente no contaminarse. Y quizá porque era un día de reposo, tuvieron el atrevimiento de entrar, ¿verdad? De entrar con Pilato en un día de reposo, y a lo mejor creyeron que nadie los veía, porque como era un día de reposo, pues casi todos estaban en su casa y pensaron, pues a lo mejor nadie nos ve, ¿verdad? Estos tremendos hombres religiosos. O simplemente pudieron estar dispuestos a arriesgarse a ser vistos a fin de lograr completamente sus propósitos, ¿verdad? Pero si ya habíamos visto hasta qué punto lograron llegar de violar toda la ley mosaica por crucificar a Jesús, pues ya qué importaba presentarse ante Pilato en un día de reposo a hacerle esta clase de petición, ¿verdad? El segundo detalle que fue muy extraño en este suceso fue que en la mayoría de los principales sacerdotes eran saduceos. Y los saduceos, y lo hemos estudiado anteriormente en Mateo, eran como teológicamente eran muy enemigos, oponentes de los fariseos. Y vimos que en Mateo, cuando estudiamos Mateo 21, que hay un caso donde se registra que estos dos grupos, que generalmente son opuestos, se juntaron con un propósito, ¿verdad? Y era el único propósito que tuvieron para juntarse era el odio que tenían hacia Jesús. Entonces, a pesar de que Jesús, ahorita en este punto, Jesús está muerto, estos hombres aún se hallaban preocupados por la influencia que Jesús pudiera aún representar, ¿verdad? Aún estando muerto. Y es por eso que le dicen a Pilato, Señor, ¿qué crees? Señor Pilato, ¿no? Nos acordamos que aquel engañador viviendo aún dijo que después de 3 días resucitaré. Y les dicen, manda a asegurar el sepulcro hasta el tercer día. O sea, aún en su muerte, estos enemigos de Cristo lo despreciaron y lo despreciaban tanto que ni siquiera pronunciaron su nombre, ¿no? Sino que dijeron a él, aquel engañador. Entonces, en algún momento, durante la crucifixión o justo después de la crucifixión, los fariseos recordaron, ¿verdad?, que varios años antes ellos le habían exigido a Jesús una señal. Y Jesús les había contestado, y esto lo estudiamos en Mateo 12, ¿verdad? La generación mala y adúltera demanda una señal, y Jesús les dijo, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y entonces ellos se acuerdan que años antes
Jesús les había dicho esto, ¿verdad? Y entonces estos fariseos entendieron correctamente que Jesús estaba afirmando que estaría sepultado en la tierra 3 días y 3 noches, pero que iba a resucitar con vida después de ese tiempo. Ajá. Vemos que sus discípulos, los discípulos de Jesús, no entendieron esta porción, esto que Jesús les decía de que él resucitaría, no lo habían tomado como que muy en serio en ese entonces, ¿verdad? Y muchas veces Jesús les había hablado en privado acerca de que él iba a tener sufrimiento, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Y los dirigentes religiosos tampoco le creían a Jesús, pero esta predicción, esta señal, ¿verdad?, de la que Jesús les había hablado, ellos, sí la tomaron muy en serio y pensaron, quizá él nos va a tratar de engañar o va a tratar de engañar al pueblo haciendo creer que murió, pero que fue resucitado. Es por eso que le dicen a Pilato, sella el sepulcro por si quieren sus seguidores robar el cuerpo y mentir, según ellos, mentir diciendo que resucitó, ¿verdad? Entonces, que le dijeran a Pablo esto refleja el control continuo que los dirigentes religiosos tenían sobre Pilato. O sea, Pilato le temía al pueblo judío porque eran muy alborotadores, muy alborotadores, ¿verdad? Entonces Pilato temía que cualquier cosa que no les agradara a ellos lo reportaran pues al César y eso ocasionara pues que Pilato perdiera su posición política, ¿verdad? Pero irónicamente ese miedo que de ellos era que los discípulos llegaran en la noche y hurtaran el cuerpo y dijeran al pueblo que había resucitado de entre los muertos. Ese temor era totalmente infundado porque a pesar de que Jesús reiteradamente había enseñado al respecto, sus discípulos no lo habían creído. No habían creído que cuando Jesús les decía voy a resucitar, o sea, ni siquiera se les pudo haber prendido el foco de decir vamos a robarnos el cuerpo y decir que ha resucitado. No, porque ellos no habían creído esa parte. Entonces es por eso que, hermanos, es irónico, ¿verdad? Después de que había presenciado la transfiguración Pedro, Juan y Jacobo, habían quedado perplejos a lo que Jesús les acababa de decir acerca de su resurrección entre los muertos. Quedaron perplejos y Jesús les había dicho que no hablaran a nadie de lo que ellos habían presenciado. No fue que no entendieran el significado de la resurrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos que no eran saduceos creían en la resurrección, o sea, era una idea que los judíos con la cual estaban familiarizados, ¿verdad? Pero como ellos no podían creer, sus discípulos no podían creer que Jesús iba a morir, o sea, su maestro, su amigo, su muy querido compañero, obviamente estos discípulos no lograron imaginar pues que Jesús iba a resucitar de los muertos, ¿verdad? Entonces en Juan 29, y más adelante lo vamos a ver, pero relata que fue hasta que vieron la tumba vacía, dice que creyeron. Fue hasta ese momento, o sea que ellos planearan, vamos a robar el cuerpo para hacer creer a la gente que Jesús resucitó, eso no es posible, porque ellos en ese momento todavía no concebían la idea de la resurrección. Ellos estaban tristes, ellos estaban llorando a su maestro, ellos creyeron que ya no lo iban a volver a ver, no entendían la parte que Jesús les había dicho que iba a resucitar, ¿verdad? Y entonces le dicen a Pilato, si esto ocurre, si logran robar el cuerpo, eso va a ser un error peor que el primero. O sea, ellos estaban afirmando, si las multitudes, cuando entró a Jerusalén, ¿recuerdan cómo aclamaron a Jesús como su Mesías, como su rey, cuando entró a Jerusalén con palmas, ¿verdad? Diciendo, Hosana, Hosana. Piensa Pilato cuánto más lo van a aclamar como su rey si les hacen creer a esas personas
que Jesús ha resucitado, o sea, que Jesús ha conquistado la muerte. Imagínate, o sea, va a ser peor la influencia de sus discípulos, ¿verdad? De este hombre Jesús al cual aborrecemos. Y aunque la idea parece un poco absurda, ¿verdad? Si ellos creyeran de veras, o sea, que Jesús está vivo, también creerán que Roma tiene poder sobre él y que él es invencible. Entonces, o sea, prácticamente le estaban diciendo a Pilato, tú, Pilato, tendrías un gran problema. Tú tendrías un gran problema si esto llega a ocurrir. Por eso Pilato cede y les dice, ahí tienes guardias, ¿verdad? Vayan y aseguren su tumba, ¿no? Como ustedes saben, ¿no? Según lo que ustedes piensan, háganlo. O sea, Pilato les digo, sí, hagan como ustedes quieran. Ya en ese momento Pilato no quería tener ningún problema con este grupo religiosos. Entonces, complacido consigo mismo por haber hecho una vez más que el poderoso gobernador romano se inclinara ante las demandas de estos, ¿verdad? Religiosos que le hicieron, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Entonces, cuando José de Arimatea nada más puso la piedra, pero cuando dice sellaron, yo supongo que usaron alguna mezcla de tierra que era así como construían en ese entonces las casas, de manera que la piedra pues no se moviera. Ajá. Y es probable que el sello, ¿verdad?, que se tuviera que poner fuera pues suministrado por Pilato, y además la guardia advertía pues que la tumba estaba bajo protección romana. O sea, sí era como de máxima seguridad para que nadie se atreviera siquiera a acercarse. El propósito entonces de estos dirigentes judíos y de Pilato fue evitar pues un engaño que más adelante, según sus propias ideas, les causara un problema, y que este hombre, Jesús, ¿verdad?, que ellos decían este engañador, tuviera como pues un gran realce y moviera multitudes aún después de muerto, ¿verdad? Pero para Dios no fue así, hermanos. Para Dios el propósito fue tomar este antagonismo de los incrédulos, de los opositores, ¿verdad? Y lo usó para demostrar la realidad inexcusable de la resurrección y de la deidad de Cristo. Aunque ellos tenían otra idea, el por qué hicieron las cosas, Dios, ¿verdad?, a través de su soberana providencia, Él dijo, con esto yo voy a asegurar, ¿verdad?, que inexcusablemente mi hijo va a resucitar, y que mi hijo soy yo, es Dios, que Cristo es Dios. Entonces, hasta los enemigos de Jesús, hasta este momento, ayudaron a asegurar esto, a fin de que la resurrección fuera auténtica completamente. O sea, él tenía que resucitar de forma sobrenatural, y a pesar de todos sus esfuerzos hasta el último momento de estos antagonistas, de estos contrarios a Jesús, ¿verdad?, de propagar un rumor de que los discípulos habían robado, porque sí inventaron esa noticia. Y más adelante en Mateo 28 lo narra, que sí inventaron. O sea, cuando no pudieron explicar el cómo ellos habían sellado la tumba, la habían custodiado guardianes, inventaron, ellos sí, que habían robado de verdad el cuerpo de Jesús, cuando sabían ellos mismos que eso era imposible, porque ellos ya se habían tomado todas estas molestias de asegurar el sepulcro. Estas verdades, hermanos, acerca de la sepultura entonces de nuestro Señor, pues deberían de profundizar en todos los que somos cristianos, ¿verdad? Debería de profundizar en nuestro entendimiento. Romanos 8:28, Pablo dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es,
a los que conforme a su propósito son llamados. Y es que cuando no podemos ver, ¿verdad?, por qué estamos atravesando ciertos problemas y ciertas dificultades, algunos conflictos, nosotros debemos aferrarnos, hermanos, a la certeza de que tenemos un Dios con un poder soberano. Es Dios el que controla la historia. Es Dios el que providencialmente, ¿verdad?, enumera toda circunstancia, todo suceso para su gloria, para nuestro bien. Dice que todas las cosas son para bien, para todos aquellos que hemos sido llamados conforme a sus propósitos. Y debemos descansar, hermanos, en esta soberanía de nuestro Señor. El Señor en su sepultura, aunque los discípulos en ese momento no lo lograron ver, pero ahora a través de Mateo, nosotros sus discípulos, hermanos, podemos ver la magnitud de este suceso. Jesús en su cuerpo físico estaba muerto, no había nada que pudiera hacer, pero estaba el Padre moviendo todo y haciendo todas las cosas, porque su palabra dice, ¿quién le va a decir, verdad, al alfarero cómo debe de moldear el barro? ¿Quién le va a decir al Señor, no alces tu mano? ¿Quién? Si Él es Dios todopoderoso y soberano. Amén. Y bueno, hermanos, pues vamos a orar para terminar este estudio. Y le voy a pedir a mi mamá si puede orar para terminar, por favor. Gloria a Dios. Sí está tu mami, nada más que ahorita bajó. Yo tomo la oración para despedir. Sí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor Jesucristo, gracias te damos, bendito Padre, Señor, por esta palabra, estas enseñanzas, Señor, que ayudan al crecimiento, Señor, al fortalecimiento de nuestra fe, Señor, y que sobre todo, Padre bendito, Señor, nos sirven para afirmarnos, bendito Dios, en lo que creemos. Hemos estado trabajando, bendito Dios, en la importancia de comenzar como iglesia a vivir creyendo lo que creemos. Y Se fue tu audio. Amén. Creo que tenemos problemas, hermanos, con el sonido, pero voy a retomar la oración para finalizar. Bendito Señor, tú sabes, Señor, todas las cosas, mi Dios. Tú has designado este tiempo, este momento, Señor, y tu palabra dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y Señor, hoy tú nos has hablado, Señor. Y depende de nosotros, Señor, tener esa disposición de decir, Señor, yo te escucho. Yo te estoy escuchando, ¿qué me quieres decir? Yo estoy escuchando estas palabras de aliento, estas palabras de esperanza, estas palabras donde tú mismo te estás exponiendo como nuestro Dios soberano que tiene control de todas las cosas y en quien podemos confiar plenamente y en quien podemos descansar. Y Señor, te oímos y lo haremos, Señor. Gracias, mi Dios, por tus palabras, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu palabra revelada, porque si tú no nos hubieras dejado, Señor, esta palabra, Padre, una palabra por la que nuestros hermanos anteriormente, muchos de nuestros hermanos murieron, Señor, porque hoy nosotros tengamos esta palabra y la podamos leer y la podamos memorizar y la podamos abrazar, Señor, con toda nuestra fe, Señor. Muchas gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra, por tu obra redentora, Señor. Muchas gracias porque estás con nosotros, porque en todo nuestro caminar, Señor, tú nos sigues recordando que no vamos solos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Permítenos, Señor, que tengamos esa fortaleza aún en medio de las dificultades, aún en medio, Señor, de conflictos, de todas las cosas que vivimos hoy en día. Permítenos tener la fortaleza, Señor, para permanecer firmes en ti, Señor, que eres la roca de nuestra salvación. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por tu soberana palabra, Señor. Muchas gracias, mi Dios, porque estás con nosotros. Gracias por hablarnos, Espíritu Santo. Gracias por hablar a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú con mis hermanos, Señor, en esta noche y que podamos seguir meditando, Señor, en esta porción de tu palabra, Señor, pues
toda la vida, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, Amén, Dios los hermanos. bendiga. Perdón, se me fue la señal. Sí, no se Amén. preocupen. Bendiciones a todos. Gracias, Bendiciones, gracias, Dios les guarde. pastores. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, gracias. Bendiciones.